La risa de mi padre, Ricardo, llenaba la sala, un eco robusto y familiar que vibraba en las paredes de nuestra casa, tan cálidas como sus abrazos. La mesa, pulida hasta el brillo, reflejaba la luz dorada de la lámpara que mi madre, Teresa, siempre encendía al anochecer, aunque aún fuera temprano. Había algo en esa luz, en el tintineo de los cubiertos al chocar contra la porcelana y en el murmullo de conversaciones cruzadas, que me envolvía en una burbuja de paz. Era un santuario. Un refugio. Mi hogar. Marta, mi hermana menor, con su cabello tan oscuro como el mío pero su espíritu mucho más efervescente, contaba alguna anécdota del instituto, gesticulando con las manos y haciendo reír a nuestros padres a carcajadas. Sus ojos, idénticos a los de mamá, brillaban con esa inocencia despreocupada que solo la juventud plena puede poseer. Yo la observaba, un pequeño hormigueo de orgullo y afecto revolviendo mi estómago. Éramos inseparables, cómplices de secretos compartidos y sueños susurrados bajo las sábanas hasta altas horas de la madrugada. Ella era mi ancla, mi espejo, la prueba viviente de que el amor familiar era la fuerza más poderosa del universo. Mi madre, Teresa, se removía en su silla, una sonrisa serena surcando sus labios, mientras escuchaba a Ricardo. Sus manos, a menudo ocupadas con mil tareas, descansaban sobre el regazo, testimonio de un raro momento de quietud. Era la matriarca, el corazón palpitante de nuestra familia, la que tejía con hilos invisibles la red de amor y apoyo que nos unía. Sus comidas eran legendarias, sus consejos sabios, su presencia un bálsamo para cualquier herida. Con ella cerca, el mundo, con todas sus complejidades, parecía un lugar simple y amable. Y mi padre, Ricardo, con esa sabiduría tranquila que emanaba de cada uno de sus gestos, nos miraba a los tres, a sus tres mujeres, con una devoción que calentaba el alma. Sus palabras eran pocas a veces, pero cada consejo, cada anécdota, cada reprimenda suave, estaba cargado de un amor incondicional que formaba el pilar de nuestra existencia. Era nuestro protector, el faro que guiaba nuestra nave a través de cualquier tormenta, aunque en aquellos días, el horizonte estaba despejado, inundado por un sol eterno. Sentada allí, en medio de la sinfonía de voces, risas y el sutil aroma a la cena recién cocinada de mamá, el mundo se presentaba ante mí como un lienzo perfectamente pintado. Veía mi futuro desplegarse, brillante y prometedor, lleno de las mismas escenas de felicidad compartida, de éxitos celebrados y de la certeza inquebrantable de tener a quienes más amaba a mi lado. Mis ambiciones, aún un susurro en mi interior, parecían alcanzables, no como escaladas solitarias, sino como caminos que mis padres y mi hermana allanarían con su aliento y su fe en mí. Mi corazón se llenaba de una gratitud abrumadora, la clase de gratitud que roza la perfección, haciéndome sentir invencible. No había dudas, no había miedos, solo una profunda e inamovible convicción de que para siempre, era real, tangible e inalterable. La vida era, en aquel entonces, una melodía perfecta. La vida era, en aquel entonces, una melodía perfecta. Y esa melodía, dulce y armónica, resonaba con especial fuerza en el corazón de Sevilla, nuestra ciudad. Una Sevilla que, para mí, no era solo postales de naranjos y azulejos, sino el eco familiar de risas que rebotaban en las paredes de nuestro hogar, el murmullo constante del ajetreo de la calle que se colaba por nuestras ventanas y el aroma inconfundible de los jazmines en flor que mi madre cuidaba con esmero en nuestro pequeño patio interior. Habíamos echado raíces profundas en esta tierra, y cada día se sentía como una confirmación de que estábamos exactamente donde debíamos estar. Mi hermana, Marta, era mi confidente, mi cómplice en travesuras desde la infancia. Con ella, las conversaciones nunca eran banales, siempre profundas, llenas de sueños compartidos y el entendimiento tácito que solo años de complicidad pueden forjar. Pero en esos días, otro nombre brillaba con luz propia en nuestra constelación familiar, Marcos. Mi hermano. El orgullo de Ricardo y Teresa, y, admitámoslo, un motivo de admiración para Marta y para mí. Marcos no era solo mi hermano mayor, era la personificación del éxito. Había escalado posiciones a una velocidad vertiginosa en el sector empresarial, en una de esas firmas que hacían sonar sus nombres en los círculos más selectos de la ciudad. Recuerdo una tarde,
mientras ayudaba a mamá a preparar la cena, que Teresa suspiró, con una sonrisa de oreja a oreja: ese chico va a llegar donde quiera, Carmen. Tiene una cabeza privilegiada. Y un corazón de oro, como su padre. Y era cierto. Marcos no era solo ambicioso, era bondadoso, siempre dispuesto a brindar un consejo, una mano. Yo, por mi parte, había encontrado mi propio camino, uno que, aunque quizás menos espectacular que la meteórica carrera de Marcos, me llenaba de una satisfacción constante. Trabajaba como investigadora junior en una respetada empresa de auditoría. Me encantaba mi trabajo. Descifrar números, seguir rastros financieros, encontrar las piezas ocultas de un rompecabezas económico, todo ello me cautivaba. Me sentía útil, parte de algo importante, y, lo más crucial, me sentía segura. El ambiente en la oficina era profesional pero cálido, mis compañeros cercanos y mi superior, un hombre metódico y paciente, me estaba enseñando los trucos del oficio. Cada mañana, al despertar, sentía una punzada de emoción por lo que el día pudiera traerme. No había lugar para la incertidumbre. Mi vida estaba anclada, segura, prosperando al compás de la prosperidad que también vivía nuestra ciudad. Ricardo, mi padre, observaba nuestro progreso con una serenidad que era casi una bendición. Recuerdo sus palabras, dichas una noche durante una de nuestras cenas en el patio, el aire fresco de la noche sevillana acariciándonos la piel. Carmen, Marcos, Marta, lo único que vuestra madre y yo hemos querido es veros felices, haciendo lo que amáis. Esa felicidad era tangible. Se palpaba en los domingos de paella en casa de los abuelos, en los paseos nocturnos por el parque de María Luisa, en las innumerables anécdotas que compartíamos con risas incontrolables en torno a la mesa familiar. La vida era un lienzo de colores vibrantes, cada pincelada un momento de dicha, cada trazo la confirmación de que estábamos forjando un futuro luminoso, juntos, inseparables. No había un solo rincón en mi corazón donde cupiera la duda, donde se asomara la sombra de la inquietud. Todo estaba en su lugar, perfectamente orquestado, como la sinfonía de una existencia ideal. Pero la sinfonía, por perfecta que pareciera, comenzaría pronto a desentonar. La primera nota disonante no provino de un estruendo, sino de un susurro, de una leve vibración que mi parte metódica, esa que se deleitaba en los pormenores de los contratos y las cifras exactas, no podía ignorar. Esa vibración tenía nombre, el éxito de mi hermano, Marcos. Marcos no era ajeno al éxito, siempre había sido el más emprendedor, el que no temía arriesgar. Sin embargo, su ascenso reciente era diferente. Era meteórico, casi deslumbrante. De un año para otro, sus proyectos dejaban de ser prometedores para convertirse en realidades multimillonarias. De una oficina modesta, pasó a un ático en el centro, coches de lujo aparcados como si nada en la puerta, y una facilidad pasmosa para acceder a círculos de negocios que a otros les costaba una vida entera alcanzar. La alegría de mis padres, Ricardo y Teresa, era incontenible, una luz que eclipsaba cualquier posible sombra. Marta, mi hermana, lo idolatraba, viendo en él la prueba de que los sueños más audaces podían materializarse de la noche a la mañana. Yo, sin embargo, guardaba mi reserva. Mi mente, entrenada para desentrañar las complejidades económicas y las vericuetos legales, notaba los huecos, las respuestas vacías. ¿Y cómo lograste esa conexión con el ayuntamiento para el proyecto del puerto, Marcos? Le pregunté una tarde mientras brindábamos por su último golpe de suerte. Él sonrió, un gesto demasiado pulido, y se encogió de hombros. Ah, cosas de la vida, Carmen. Unos cuantos contactos, la palabra justa en el momento oportuno. Los detalles son lo de menos, lo importante es el resultado. Pero los detalles son precisamente lo que hacen que un resultado sea sólido, insistí, sintiendo como una pequeña punta de hielo se formaba en mi estómago. Observaba cómo sus ojos evitaban los míos, cómo la conversación saltaba rápidamente a sus próximos planes, a las fiestas que organizaría en su nuevo chalet. Mis padres, sentados a la mesa, intervinieron casi al unísono. «¡Ay, Carmen!», exclamó mamá, riendo con ese tono cariñoso pero firme que usaba para mis excentricidades.
siempre tan escrupulosa, ¿no puedes simplemente alegrarte por tu hermano? Pareces una policía solitaria, investigando a cada paso. Mi padre asintió, su sonrisa complaciente. Tu hermana lleva razón, hija. Marcos tiene un don. No todo se explica con números y papeles. Hay cosas que son pura intuición. La etiqueta me la habían puesto de niña, cuando desmontaba los secretos de los juegos de mesa o señalaba la trampa en un truco de magia inocente. Policía solitaria. Antes me hacía gracia, me sentía especial. Ahora, en sus voces, sonaba a reproche, a un llamado a la conformidad. Marta, con su mirada de admiración fija en Marcos, añadió, sí, Carmen. No todo es blanco o negro, como en tus leyes. Marcos sabe cómo moverse. La incomodidad se instaló, persistente, como una piedrecita en el zapato que, aunque pequeña, prometía una ampolla dolorosa. Intenté razonar, busqué explicaciones lógicas. Quizás era envidia mal disimulada, o mi inquebrantable apego a la rectitud me hacía ver fantasmas donde solo había genialidad. Pero las sombras, por sutiles que fueran, siempre estaban ahí, los rumores vagos de ciertas conexiones, un tanto turbias con nombres que se susurraban en la ciudad, las grandes cantidades de dinero que se movían con una velocidad sospechosa. No había pruebas concretas, solo una sensación. Y esa sensación, lejos de disiparse, crecía con cada nuevo éxito de Marcos, una premonición silenciosa de que, a pesar de toda la felicidad y la prosperidad que nos rodeaba, el lienzo de colores vibrantes estaba a punto de recibir una mancha oscura, imborrable. Era solo cuestión de tiempo antes de que esa pequeña inquietud cobrara forma y nos golpeara por la espalda, cuando menos lo esperáramos. La sala resplandecía con el brillo de 1000 focos, reflejándose en copas de cristal tintineantes y sonrisas de dientes perfectos. La atmósfera era un torbellino de celebración, risas y la exultante euforia que solo un éxito desmedido puede provocar. Marcos, radiante en su traje hecho a medida, era el epicentro de toda esa luz, moviéndose con la facilidad de un bailarín entre sus admiradores, aceptando felicitaciones con una humildad que yo, y solo yo, intuía que era superficial. Mis padres, Ricardo y Teresa, flotaban cerca de él, sus rostros arrugados por la felicidad y el orgullo. Marta, mi hermana, lo miraba con una devoción casi mística, como si fuera la encarnación de la prosperidad y el progreso que todos anhelábamos. Me sentía como un espectador forzado en una obra cuyo guión yo ya conocía, o al menos temía conocer. La etiqueta de policía solitaria resonaba en mi mente, un eco molesto en medio de la euforia general. Me alejé de la aglomeración, buscando un respiro, un rincón donde el eco del triunfo de Marcos no fuera tan estruendoso. Terminé en una terraza lateral, camuflada por un par de maceteros con frondosas plantas tropicales, el lugar perfecto para observar sin ser observada. El aire fresco de la noche, aunque cargado con el dulce aroma de los cigarros caros y los perfumes importados, me pareció un bálsamo. Estaba a punto de sacar mi teléfono, una forma de escapar, de fingir que estaba ocupada con algo más real y tangible que esta farsa, cuando escuché voces. Eran bajas, casi susurros, ahogadas en parte por la música vibrante del salón principal. Una de ellas, inconfundible, era la de Marcos. La otra era grave, rasposa, totalmente desconocida para mí. Me quedé inmóvil, mi mano a medio camino hacia el bolsillo, el instinto de la policía solitaria activado sin que yo lo pidiera. Sé que los números son importantes, Marcos, pero la red es delicada. Un solo error y todo se derrumba. ¿Estás seguro de que las conexiones en el puerto están aseguradas? La voz desconocida era de un hombre corpulento, de espalda ancha, con un aura de peligro que no sabía si provenía de la oscuridad de la terraza o de la oscuridad de su intención. No podía verle el rostro, pero su postura y el tono de su voz lo hacían parecer una sombra. Marcos respondió, su voz en un tono más bajo de lo habitual, teñida de una impaciencia apenas perceptible. Está todo bajo control, Ramiro. Los contenedores especiales están en ruta. La nueva ruta por el sur es infalible, mucho menos escrutinio. Los porcentajes de blanqueo, los elevamos un punto, lo sabes.
Eso compensa. Ya he movido las piezas finales para la ampliación del negocio de importación y exportación. Necesito que esa carga esté limpia para fin de mes. Mi ascenso, esto es crucial. Nos da una cobertura perfecta. Mi corazón dio un vuelco. Contenedores especiales. Red. Blanqueo. Carga limpia. La cobertura. La fiesta, el ascenso, todo era una tapadera. El rompecabezas que había estado molestándome durante meses, la inquietud persistente, las sombras de los rumores que mi familia descartaba con una sonrisa, todo encajó con una violencia devastadora. No eran solo ciertas conexiones o grandes cantidades de dinero. Era un esquema ilegal, masivo, articulado con una frialdad y una precisión que helaban la sangre. El éxito meteórico de Marcos no era fruto de la genialidad o el trabajo duro, al menos no de la forma honesta. Era el resultado de una operación criminal elaborada, escondida a plena vista, bajo el brillante barniz de la legitimidad. De repente, el champán en mi copa parecía veneno, la música, una burla estridente, las risas, una sinfonía de la ignorancia. Todo lo que creía saber sobre mi hermano se hizo añicos, desvelando una verdad monstruosa que se arrastraba por debajo de la superficie dorada. El nudo en mi garganta se apretó, frío y doloroso. La policía solitaria no había visto fantasmas. Había percibido la lejana sombra de una bestia. Y ahora, esa bestia estaba mostrando sus garras, justo en medio de la celebración de su falsa victoria. La mancha oscura que había presentido no era una simple pincelada en el lienzo de colores vibrantes. Era una hemorragia imparable, y yo estaba parada justo en el centro de ella. El aire en el salón de fiesta, antes chispeante y liviano, se había vuelto denso, casi irrespirable para mí. Mi mente corría, una maraña de voces gritando verdades recién descubiertas. Necesitaba aire, necesitaba respuestas, necesitaba ver a Marcos, mirarlo a los ojos y confirmar que todo esto era una pesadilla. Mis piernas, guiadas por una determinación helada, me llevaron a través de la multitud, evadiendo sonrisas y brindis que ahora me parecían macabros. Lo encontré en un rincón más apartado, cerca de una ventana que daba a la noche iluminada por la ciudad, hablando animadamente con unos inversores. Esperé a que se despidiera, mi corazón latiendo como un tambor de guerra en mi pecho. Cuando estuvo solo, lo abordé, mi voz apenas un susurro áspero. Marcos, necesito hablar contigo. Ahora mismo. Es urgente. Él se giró, su sonrisa radiante aún en su rostro, pero sus ojos, al verme, se estrecharon ligeramente. Carmen. ¿Qué pasa? ¿No estás disfrutando de mi gran noche? Dijo con un tono que pretendía ser juguetón, pero noté una punzada de impaciencia. No, no lo estoy, respondí, mi voz ahora más firme, pero cargada de dolor. He escuchado cosas, Marcos. Cosas que no puedo ignorar. Los contenedores especiales, la red, el blanqueo. ¿Qué es todo esto? ¿Qué estás haciendo? Su rostro se transformó. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad, luego furia. Sus ojos, que antes brillaban con triunfo, se oscurecieron con una ira contenida y aterradora. Se acercó a mí, su voz bajó a un siseo peligroso. Carmen, ¿de qué demonios estás hablando? ¿Te has vuelto loca? ¿Estás inventando historias para arruinar mi fiesta? No estoy inventando nada, insistí, mis manos temblando levemente. Lo escuché de ti, de tus socios. Es una operación ilegal, ¿verdad? ¿Es así como has amasado toda esta fortuna, Marcos? Mis ojos lo suplicaban, buscando una negación, una explicación que desmintiera la podredumbre. Él soltó una risa hueca y amarga, una que no llegaba a sus ojos. Por supuesto. La policía solitaria, de nuevo, viendo conspiraciones donde solo hay éxito y trabajo duro. ¿Siempre con tus fantasmas, hermanita? Su tono era mordaz, despectivo. Escúchame bien, Carmen. No sé qué tonterías has escuchado,
pero te sugiero que te las guardes para ti. Hoy es mi día. Mi ascenso. No lo vas a arruinar con tus delirios. Pero, Marcos, esto es serio. No puedes seguir así. La ley va a... Antes de que pudiera terminar, vio a nuestros padres, Ricardo y Teresa, acercándose, con bebidas en mano y sonrisas complacientes. Se giró hacia ellos, su furia palpable pero controlada, y su voz adquirió un matiz de víctima. Mamá, papá, ¿pueden creerlo? Carmen está aquí, en *mi fiesta, interrogándome sobre negocios ilegales y lavado de dinero. Dice que lo escuchó de mis socios. Es un escándalo. Ricardo, mi padre, frunció el ceño, su rostro endureciéndose. ¿Qué? Carmen, ¿qué significa esto? Su voz era grave, amenazadora. Mi madre, Teresa, me miró con una mezcla de horror y desaprobación. Carmen, por favor. Es la noche de tu hermano. ¿Por qué tienes que armar una escena? Siempre eres tan melodramática. No es una escena, mamá, rogué, mi garganta apretándose. Es la verdad. Marcos está metido en algo muy, muy peligroso. Lo escuché. Contenedores especiales, redes. Tonterías. Dijo Ricardo, casi escupiendo la palabra. Su rostro enrojeció de ira. Marcos ha trabajado incansablemente para llegar a donde está. No permitiremos que tus celos y tu imaginación salvaje empañen su logro. Siempre has sido la oveja negra, ¿no es así? La que busca problemas, la que no encaja. ¿Y ahora quieres destruir la reputación de tu propio hermano por pura envidia? ¿Celos? ¿Envidia? La acusación me golpeó como un puñetazo, vaciando el último aliento de esperanza en mi pecho. Mis propios padres. Se negaban a verme, a creer. Me lanzaban al lobo para proteger su imagen perfecta, su dinero, su comodidad. La traición era absoluta, devastadora. Marcos aprovechó el momento, su voz proyectándose un poco más fuerte ahora, captando la atención de algunos invitados cercanos. Exactamente, papá. Siempre la policía solitaria, viendo fantasmas. Parece que mi hermana Carmen no puede soportar ver mi éxito sin intentar derribarlo, ¿verdad? Dice que estoy metido en negocios sucios. Es risible. La mente de un detective de tercera categoría, siempre sospechando de todo el mundo. Su risa artificial resonó en el aire, y sentí las miradas de los invitados sobre mí. Algunos entrecerraron los ojos con curiosidad, otros con desdén. Las sonrisas burlonas se extendieron. Me sentí expuesta, humillada, aplastada bajo el peso de su mentira y el desprecio de mi propia familia. La policía solitaria se había convertido en un epíteto público, una condena. Mi corazón, que poco antes latía con terror, ahora se enfrió, se solidificó. No había lágrimas, solo una calma gélida y una claridad brutal. Estaba sola. Completamente sola contra ellos. Y esa bestia, esa hemorragia imparable, no solo estaba mostrando sus garras, sino que me había rasgado el alma, dejando una herida profunda que solo podía sanar con una cosa: justicia. Sabía ahora que mi camino no sería el de la reconciliación o la súplica ingenua, sino el de la guerra. Mis labios se abrieron, quizás para lanzar una última y desesperada súplica, para escupir la verdad que nadie quería oír. Pero en ese instante, como un torbellino silencioso que absorbe toda la luz y el sonido, la puerta principal del salón se abrió de par en par. Entonces entró él. Don Rafael. El aire se hizo denso, casi irrespirable. Las conversaciones que antes serpenteaban por el salón murieron al instante, reemplazadas por un silencio reverente, casi miedoso. Vi a mi padre, Ricardo, enderezarse con una sumisión apenas disimulada. Mi madre, Teresa, se llevó una mano al pecho. Incluso Marcos, el arrogante Marcos, relajó su postura y esbozó una sonrisa de reconocimiento hacia su superior. Don Rafael no era un coloso físico, pero emanaba un poder que trascendía lo corpóreo. Su traje impecable,
Su cabello plateado peinado con precisión, sus ojos penetrantes. Recorrió el salón con una calma gélida. Su mirada se detuvo brevemente en Marcos, un asentimiento casi imperceptible que fue, para todos los presentes, la confirmación definitiva de la estatura de mi hermano y la validación implícita de su versión. Era como si su aprobación, silenciosa y fugaz, quemara cualquier vestigio de mi verdad. Y luego, su mirada se posó en mí. Fue solo una fracción de segundo. No había ira, ni sorpresa, ni siquiera curiosidad. Solo un desprecio frío, absoluto, tan profundo que sentí que cortaba el aire como un cuchillo helado. Era la mirada de un rey que observa a una mosca insignificante. En ese instante, supe que mi destino no solo estaba sellado, me había convertido en algo peor que nada. Era una mancha que debía ser erradicada. El corazón que segundos antes latía con calma gélida y sed de justicia, ahora se sintió como una piedra. La rabia se disolvió en una desesperación líquida. No era solo la humillación o la traición familiar. Era el peso de su poder, la confirmación brutal de que estaba luchando contra algo inmensurablemente más grande. Mi voz se ahogó en la garganta. Intentar defenderme habría sido inútil. Me vi a mí misma a través de los ojos de los demás, la policía solitaria, desquiciada, delirante, una paria social. Los murmullos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran de juicio. Las miradas se desviaron rápidamente cuando intenté encontrarlas, como si temieran que mi locura fuera contagiosa. Mis propios padres me evitaban, sus ojos fijos en la nada, su vergüenza palpable. Mi hermana Marta se acercó a Marcos, reafirmando su lealtad a la fachada familiar. La soledad se había materializado, una capa helada que me envolvía, apretando cada fibra de mi ser. No había escape. Estaba condenada, no por lo que había hecho, sino por la verdad que había osado susurrar. El fondo no era una metáfora, sentí que la tierra se abría bajo mis pies, y yo caía, ineludiblemente, hacia la oscuridad, aplastada por el peso del mundo. Los días que siguieron a la fiesta fueron un borrón frío y gris, un eco constante de la condena escuchada en el salón. La bofetada metafórica se convirtió rápidamente en una serie de golpes brutales y tangibles. Una semana después, la notificación llegó. No era una citación judicial, sino una carta formal, aséptica y cruel, orquestada, sin duda, por Marcos, con el beneplácito tácito o explícito de don Rafael. Mis padres, Ricardo y Teresa, se sentaron frente a mí en el estudio, el mismo lugar donde antaño me habían animado a perseguir mis sueños, donde papá había prometido protegerme de todo mal. Sus rostros estaban petrificados, sus ojos evitaban los míos, fijos en el pergamino que contenía mi sentencia. Marta no estaba, tal vez era cobardía, o quizás ya había ascendido completamente en la nueva jerarquía de la vergüenza familiar. Tu padre y yo hemos tomado una decisión muy difícil, Carmen, comenzó mi madre, Teresa, su voz apenas un susurro, tan desprovista de emoción que me pareció ajena. Ella, que siempre había sido mi bastión de consuelo, ahora era una estatua de mármol. Mi padre, Ricardo, que solía ser la roca de la familia, solo asintió con la cabeza, la mandíbula tensa, incapaz de mirarme a los ojos. Es por el bien de todos. Lo que hiciste en la fiesta. Es inaceptable. Ha dañado irreparablemente nuestra reputación, el futuro de Marta, de todos. ¿Dañar nuestra reputación? Yo dije la verdad. Marcos es un criminal, un asesino. Ustedes lo saben. Mi voz se quebró, un lamento lastimero en el silencio opresivo de la habitación. Mi madre cerró los ojos, como si el dolor fuera suyo y no el que me estaba infligiendo. No es el momento, Carmen. Hemos consultado a los abogados del señor don Rafael. Han aconsejado que, para proteger el patrimonio familiar, nuestras inversiones, el futuro de la empresa, ya no eres parte de esta familia, financieramente. Ni emocionalmente. La palabra, a pesar de que la anticipaba, golpeó con el peso de una losa glacial. Has sido desheredada. La palabra salió de sus labios como un veneno, dulce y fatal. Tus cuentas asociadas a la empresa,
El pequeño fideicomiso que tu abuela te dejó para tus estudios y tu independencia, todo ha sido redirigido. Es una medida necesaria, nos han dicho, para que Marcos no asocie los negocios familiares a tus locuras. Mi carrera, la que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio, no tardó en seguir el mismo camino. Unas pocas llamadas después de la notificación familiar, y la puerta de mi oficina de investigación estaba cerrada, mi placa, mi distintivo, mi vida, arrebatados. El jefe de departamento, un hombre al que consideraba un mentor, me llamó a su despacho. Su expresión era tensa, sus ojos evitaban los míos. Carmen, lo siento. Asuntos internos, hay alegaciones. Conducta inapropiada, inestabilidad mental, falta de profesionalidad. No puedo decir más. Es una decisión de la dirección superior. Tu suspensión es permanente. Los rumores están haciendo mucho daño. Es por el bien de la institución. No eran rumores, eran mentiras bien orquestadas, veneno esparcido con precisión quirúrgica por la red invisible de Marcos. Él estaba usando su poder para borrarme del mapa profesional, para despojarme de todo mi valor. Intenté contactar a mis amigos, a quienes consideraba mi familia elegida. Unos no contestaron. Otros, los pocos que lo hicieron, ofrecieron condolencias vacías o consejos para recuperarme, calmarme. Sus voces sonaban distantes, temerosas. La verdad era que no querían ser arrastrados a mi órbita de locura, a la sombra de mi policía solitaria que ahora no inspiraba respeto, sino temor al contagio. La soledad se hizo una presencia física, pesando sobre mí como una manta mojada, un ahogo constante. Cada puerta que intentaba abrir en el sector público o privado, se cerraba de golpe. Las entrevistas comenzaban bien, pero luego se volvían frías, las promesas se evaporaban. Las referencias de mis padres, que antes eran un activo invaluable, ahora eran un veneno lento, goteando desconfianza en cada oportunidad. Mi padre, ciego en su lealtad a la fachada de respetabilidad y el miedo a Marcos, se había asegurado de que ninguna institución conectada a su influencia me diera una oportunidad. Mis padres habían bloqueado activamente cualquier camino de regreso, no por malicia directa, sino por la vergüenza, el miedo y la manipulación de la mano invisible de Marcos y don Rafael. Era el silencio de un cuchillo que cortaba el cordón umbilical, dejando una herida abierta y sangrante en el lugar donde antes había un lazo inquebrantable. Caí, y el mundo siguió girando sin mí, como si nunca hubiera existido. El fondo era mucho más oscuro de lo que jamás pude haber imaginado. El fondo era mucho más oscuro de lo que jamás pude haber imaginado. La poca solvencia que me quedaba, los ahorros que había acumulado con tanto esfuerzo y sacrificio durante mis años en la fuerza, se desvanecieron como humo. Cada pago de alquiler, cada compra mínima de comida, era un recordatorio lacerante de que mi tiempo se agotaba. El aviso de desalojo llegó con una frialdad burocrática, un papel blanco que sellaba mi destino. La dueña del apartamento, que antes me trataba con deferencia, ahora me miraba con una mezcla de lástima y desconfianza, producto de los rumores que mi padre, sin querer, o quizás queriendo demasiado, había esparcido tan eficazmente. De pronto, la que fue una prometedora subinspectora de policía, se encontró arrastrando maletas por las calles, buscando refugio en pensiones de mala muerte, habitaciones diminutas donde el moho y la humedad eran mis únicos compañeros constantes. El frío de la noche se colaba por las ventanas rotas, y el miedo al mañana era un nudo constante en el estómago. Dormía vestida, con una mano aferrada a mi pequeña mochila, como si en ella pudiera contener los últimos vestigios de mi antigua vida, de mi dignidad. Los días se convirtieron en una búsqueda desesperada de cualquier trabajo que no pidiera referencias, que no preguntara demasiado. Fui lavaplatos en cocinas mugrientas, limpiadora en oficinas desiertas al amanecer, repartidora en un turno nocturno donde el cansancio me pesaba como cadenas. Cada hora trabajada era un acto de pura supervivencia, un intento de arañar lo suficiente para la siguiente comida, el próximo alquiler de una cama. El cansancio físico era una bendición relativa, porque anestesiaba ligeramente el dolor punzante de la humillación. Durante todo ese tiempo, la idea de limpiar mi nombre nunca me abandonó. Era el único faro en mi oscuridad.
Con cada mísero sueldo, intentaba buscar ayuda. Desesperada, llamé a innumerables despachos de abogados. Las respuestas eran uniformes. Su caso es demasiado complejo, señorita Carmen, o no tenemos disponibilidad para un asunto tan delicado. Las excusas variaban, pero el fondo era el mismo. Una vez, un alma caritativa me confesó, en voz baja y con notorio temor, que había recibido una sugerencia de no involucrarse, una advertencia de que la influencia detrás de mi caída era demasiado grande, demasiado peligrosa. Era la sombra de Marcos, o quizás la de don Rafael, que se extendía hasta los rincones más inesperados. Intenté la prensa, enviando cartas y correos. Algunos periodistas mostraron interés inicial, atraídos por la historia de una policía caída, pero sus investigaciones nunca progresaron. Las llamadas dejaron de contestarse, las reuniones se posponían. Lo siento, Carmen, no tenemos los recursos, me decían, con una resignación que delataba la influencia y el miedo que los había alcanzado. No era indiferencia, era una barrera activa de silencio. Había tocado fondo, sí, pero el fondo parecía tener un sótano, y este sótano, otro más profundo. La soledad absoluta era mi condena, y el anhelo de justicia, mi tortura. Ya no me permitía el lujo de la tristeza, solo la fría y constante necesidad de sobrevivir.